Sed bienvenidos a Vivir Rodando, mandaros mucho ánimo y desear que estéis llevando este confinamiento lo mejor posible. Hoy en Vivir Rodando vamos a hablar del documental Sesión Salvaje, de Paco Limón y Julio César Sánchez. Documental que repasa un tipo de cine español que se hizo entre finales de la dictadura franquista e inicios de la democracia, con géneros de serie B, comedia, el destape, el llamado fantaterror, entre otros. Un tipo de cine generalmente a veces despreciado por la crítica, arrinconado, pero que con el tiempo ha sido reivindicado por su calidad, su libertad y sus ganas de entretenimiento. Este programa, hecho como otros en el pasado en colaboración con Feedback Ciencia de Ángeles Gómez, contará con la propia Ángeles Gómez y con dos viejos amigos del programa, José Cámara y Pepe Aracil, donde hablamos de el documental Sesión Salvaje y de este tipo de cine que nos ha dado tantas horas y horas de diversión. Estamos aquí confinados, como todo el mundo, como toda España, y haciendo un programa muy especial, que va a ser un programa muy festivo, un programa sobre un tipo de cine prácticamente desaparecido, un tipo de cine que se hizo en España a raíz del estreno del documental Sesión Salvaje. Para hablar de esta película y de este cine, que ahora hablaremos a qué se refiere este documental, tenemos a tres amigos del programa. Ángeles Gómez, de Feedback Ciencia. Hola, Ángeles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A Pepe Aracil, viejo amigo del programa. Buenas tardes. Y a José Cámara, todavía más viejo amigo del programa. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues Sesión Salvaje es un documental que tenéis, vosotros me diréis, podéis encontrar en Filmin, en Flixolé, creo que en Amazon Prime también. En Amazon Prime también y en alguna plataforma más. Y en alguna plataforma más. Porque, claro, no me acuerdo cuando estaba previsto el estreno en cines, pero con esta situación que está llevando a estreno directamente en plataformas o también en una plataforma especial que se ha hecho tipo cine, pero que pagas una entrada y dura 72 horas, pues eso, los estrenos se han convertido en esto, todo online. Bueno, y Sesión Salvaje, hemos dicho que habla de un tipo de cine que se hizo en España en una época muy característica, que digamos que eso es final del franquismo, la transición y la democracia, el inicio de la democracia, y habla un poco de la serie B, digamos, o serie Z, este cine de género que se hizo en España tan denostado durante muchísimo tiempo, ya sabéis, comedia, terror, incluso algo de fantástico. Como he dicho, un tipo de cine muy denostado, pero que poco a poco se ha ido reivindicando con el tiempo. Bueno, antes de empezar, primero a los tres, ¿qué os pareció este documental de Sesión Salvaje? Recordemos, dirigido por Paco Limón y Julio César Sánchez. Tuve la suerte de poder verlo el año pasado en Sitges y la verdad es que me emocionó mucho porque sí que es verdad que, vamos, nunca había visto yo creo que es la primera vez que se hace un documental sobre este tipo de cine. Teniendo en cuenta, bueno, pues estos géneros. Y no sé, me descubrió, había tipo de cine que sí que había visto y otro que, vamos, que desconocía, o que sí que había visto un poco de refilón en la tele, en algunas, pues eso, en televisión española sí que habían puesto alguna de las películas, pero sobre todo yo con lo que salí de allí fue con una emoción muy grande, ¿no? De ese tipo de cine. Luego podemos hablar de nuestras experiencias viendo ese cine, porque más o menos los cuatro somos de la misma generación, más o menos, uno más mayor que otro, pero ¿cómo si realmente qué relación tuvimos con este tipo de cine? Pero bueno, primero preguntarle a Pepe qué te pareció Sesión Salvaje. Sí, pues a mí, bueno, el documental me gustó mucho, me lo pasé muy bien y, por ejemplo, creo que a lo mejor no estoy de acuerdo cuando habláis de este tipo de cine. Creo que el documental, y no lo digo como crítica, sino simplemente como mi opinión, habla de cines completamente distintos, que o sea, creo que no tiene nada que ver ni en cuanto a objetivos, ni técnicas, ni calidad. Por ejemplo, las películas que hizo Narciso Ibáñez Serrador,
con ciertas películas, no sé, de Carlos Sauré de los 80 eróticas, o con algunas de, no sé, Mariano Ozores, o con las de Eloy de la Iglesia, José Antonio de la Loma. Creo que se mezclan como cosas muy distintas, lo cual no está mal, pero simplemente es como... O sea, no creo que se pueda englobar todos los tipos de cine de los que habla la película en un cajón así más grande que sea, no sé, la serie B o el cine comercial. Creo que habla de películas y de directores y de estilos y estéticas muy distintas. Pero Sí vamos, que habla un poco de cine comercial, porque es que antes, Sí. es que sí que lo mencionan antes, o sea, de cine que ahora se considera independiente antes era comercial. Entonces, para mí sí que además Esperanza Roy lo dice muy bien, dice, es industria. Ujú. Pero sí que cuando hablo de un tipo de cine, obviamente no tiene que ver Mariano Ozores con Eugenio Martín, más o menos, Son pero, géneros diferentes, claro. pero sí que es un tipo de cine no era oficial, digamos, estaba a la sombra del oficialismo. Con lo no, cual sí perdona, que se bueno, pueden, bueno, no, diga. yo no estoy de acuerdo. O sea, a lo mejor el cine de Mariano Ozores podía no ser el cine oficial en el año 84, pero en el 66 ya lo creo que era el cine oficial. Sí, pero Y bueno, dicho con toda mi admiración hacia el cine de Mariano Ozores. no, O, por pero ejemplo, las películas de Jesús Franco, que son películas totalmente... esas sí que están fuera de todo, fuera de la industria, del circuito comercial, películas totalmente independientes, pues no tiene nada que ver eso con ciertas películas, por ejemplo, eso, del cine S, que lo que buscaban era todo lo contrario, como olvidarse de la calidad, porque lo que buscaban era lo comercial, lo que buscaba la gente en ese momento, que era ver un cuerpo desnudo, por ejemplo. ujú. O sea, que también, que ni siquiera es que esta película esté hablando del cine fuera de los márgenes, ni del cine comercial, también está mezclando eso, muchos cines muy distintos. Y Antes me callo ya, os dejo hablar, perdón. no, antes de dejar a José, que no le hemos dejado hablar, un apunte, es verdad lo de Mariano Ozores, pero no habla del Mariano Ozores de La Hora Incógnita, digamos, o del clásico de los 60. Habla del Mariano Ozores del Destape, que era un cine muy comercial, pero que no estaba dentro de un oficialismo muy bien visto, ni premiable, ni con buenas críticas. Me refiero a ese cine más off, que cuando yo digo que sí que el documental puede englobar distintos géneros, dentro de los distintos géneros que engloba, que es algo que sí que sale en la película, que está dividida en varias partes en el documental. Y si quieres le dejamos a José, que no ha hablado todavía. Bueno, pues creo que tenéis, como soy el último que habla sin la introducción, creo que todos tenéis razón. Y porque realmente sí que son distintos géneros, porque además la película empieza con el western y cómo empieza a rodarse empezar a rodarse el spaghetti western en España. Y creo que Eugenio Martín incluso empezó haciendo eso y luego ya pasa a hacer otros trabajos. Pero sí que hay una cosa que sí que los une y, y yo creo que pues un poco el batiburrillo al que se refería Pepe de que aparecen muchos tipos y que está todo como muy mezclado, porque al final ese tipo de cine se consumía así, ¿no? Es decir, tú ibas a una doble sesión y podías ver una fantástica o de terror y luego se pasaba a lo mejor la S, ¿no? Pero sí que tienen algo en común que yo creo que es que todas en un momento determinado fueron muy comerciales, ¿no? A lo mejor todas no, porque creo que también aparece, también se habla de Iván Zulueta, que es un caso aparte, Sí. ¿no? Que a lo mejor un poco es a lo que se refería Pepe, que está todo Bueno, o el ahí. propio Jesús Franco, que es lo más anticomercial. Bueno, no creas, ¿eh? Porque precisamente justo antes de hablar así, que la última vez que nos pudimos ver, muchos de los que estamos hablando ahora, fue Sí. para ver Vaya Luna de Miel, que coincidimos Raúl, que la presentaba conmigo en Elche, y Ángeles, que vino. En el año 79, cuando la rueda Jesús Franco en Elche, en el Cine Paz, eh, Jesús Franco tenía la de Cartas de amor a una monja portuguesa y estuvo 2 semanas, ¿eh? Que en el año 80 una película de 2 semanas estaba bastante bien. Bueno, Mm, en un tipo de cine, que era el cine, bueno, no lo conocéis, pero el Cine Paz en Elche, pues la gente eso iba a pasar las tardes y a disfrutar de lo que le pusieran, ya fuera Karate a muerte en Bangkok o a Jesús Franco, ¿no?
Y yo creo que en ese sentido, por ese batiburrillo que decís, al final la película se queda un poco corta, ¿no? Porque, o porque a lo mejor hay unas presencias dentro de la película que son Esperanza Roy, Antonio Mayans y Eugenio Martín, que son muy potentes, ¿no? Que casi están pidiendo a gritos un documental para ellos mismos, ¿no? Sí. Sí, Ángel, sí. Porque Eugenio Martín, por ejemplo, que además que lo cuenta con humildad, la anécdota del rodaje con Peter Cushing y Christopher Lee, Sí. que ahora cuando hablamos de eso, ¿no? Y que coinciden en una película española esos dos actores, como muy mitificado, ¿no? Y él lo cuenta como estuviera rodando con dos personas normales que no tienen ese misticismo encima, ¿no? Y eso yo creo que es muy valioso, y sobre todo que lo cuente cómo va contando eso, cómo se mete en ese cine y cómo al final lo va abandonando, porque al final lo deja. Y una cosa, yo creo que también hay una cosa que también planea, bueno, igual me estoy extendiendo mucho, pero No. Sí, planea en la película que es la Ley Miró, que Mariano Zoller dice que sale esa ley porque a Pilar Miró le molestaba que en los cines de la Gran Vía pues estuvieran colgados los carteles de las películas de Mariano Zores, que es banalizar un poco la Ley Miró, pero sí que Bueno. Nacho Vigalondo, que le da que sí que dice que la Ley Miró fue contraproducente, a la misma vez dice que también es cierto que, o sea, da una de cal y una de arena, ¿no? Porque también dice que ese cine también llegó un momento que se estaba extinguiendo, es decir, ya en el año 85 pues el Fontanero y otras cosas del Meter pues ya no, ya lo de las tetas estaba ya muy, muy asumido, ¿no? Una cosa, solo una cosa, ya que no sé si José puedes decirle a la gente lo que nos está escuchando, que era la Ley Miró, que sale mucho en la prensa, pero poca gente la conoce, que es esa ley que hizo Pilar Miró cuando era directora nacional de cinematografía, que digamos que apartaba este tipo de cine de género, perdón por decir este tipo de cine de género, a favor de un cine más, digamos, de calidad, que pudiera exportarse por, más o menos es el resumen, ¿no? Sí, pues se puede decir así, favoreciendo. Ya quería favorecer un tipo de cine. Yo creo que todo cuando las decisiones se toman, y estamos ahora viviendo un momento donde se deciden cosas muy rápidamente y todo es actualidad de forma así muy, muy atropellada. Pero luego cuando lo ves con perspectiva, las cosas, yo creo que al final tampoco Pilar Miró actuó de mala fe. Simplemente quería hacer, o sea, quería potenciar un tipo de cine por el que en algunos sectores sí que España era reconocida, ¿no? Pues el cine que hacía Viridiana, por ejemplo, o Carlos Saura, o Manuel Gutiérrez Aragón, o ella misma, ¿no? Que triunfó en Cannes con El crimen de Cuenca. Pero claro, eso al final fue una estocada tremenda para otro tipo de cine. Que yo creo que, como dice Vigalondo, yo creo que hubiera muerto por sí mismo, ¿no? Lo que sí que este toque de Alimiro, pues sí que favoreció otras cosas, ¿no? Y bueno. Y bueno, antes de dejaros una cosa, Jesús Franco siempre le echó la culpa, digamos, a Pilar Miró digamos, de su carrera que fuera así tan, digamos, de serie B, digamos, por lo de la ley Miró, que como dice José, es bastante injusto porque era una ley discutible. Antes, pero bueno. Claro, era una ley discutible, pero bueno, obviamente no se puede banalizar, digamos. Hay una cosa que tú viviste, que estabas diciendo, que la viviste en Sitges, y que era eso, pues un poco festivo, ¿no? Y yo creo que lo ves con esta perspectiva y ves las imágenes en el documental, y si a lo mejor lo ves con un poco de espíritu festivo, pero no sé si en aquel momento cuando se proyectaban la gente lo veía así o lo veía de alguna otra manera, ¿no? Era un cine muy, muy popular, ¿no? Y chocaba con eso, con otro cine más para la intelectualidad. Sí, a mí a lo mejor lo que me parece
O sea, a mí me encantan gran parte de este tipo de películas de las que aparecen en el documental, pero a lo mejor sí que me molesta un poco, o sea, por un lado, lo que ha comentado José, o sea, que estoy de acuerdo, quiero decir, pues que seguramente se utilizó lo de la ley Miró como chivo expiatorio de, de algo que estaba condenado a finalizar igualmente. Y por otro lado también como es, en algunos momentos, sobre todo al final, como ese enfrentamiento, como si pareciera que está como el cine de Víctor Erice, Carlos Saura, etcétera, y por otro lado el cine pues de Paul Naschy, de Eugenio Martín, de Jorge Grau, y no sé, o sea, como que siempre esos enfrentamientos, esas divisiones me parecen artificiales y que no llevan a nada. Entonces, no sé, o sea, como que a lo mejor en ese sentido, o sea, me gusta mucho la reivindicación que se hace ya no solo de estas películas, sino de las películas en sí, sino como de la actitud con la que se pueden disfrutar estas películas, pero me gusta menos como que parezca que de algún modo a veces como que son cosas distintas, que si disfrutas con eso, pues no sé, con La marca del hombre lobo, con La orgía nocturna de los muertos, no puedas disfrutar con Espíritu de la colmena, y en realidad es como que es todo lo mismo, todo es no sé, alimento para nuestro vicio cinéfago. Sí, pero Sí, eso... absolutamente de acuerdo. Sí, pero está muy bien, pero eso existía y existe esa separación. Me refiero que ahora existe Sesión Salvaje que reivindica este tipo de cine y está muy bien porque ahora nos llega esta reivindicación, pero siempre existe el prejuicio de lo que es cine de autor y otro tipo de cine de género, el cine de género que es humillado, con malas críticas, visto por encima del hombro. Solo hay que ver cuando nosotros tres de los que vamos aquí hemos sido muy asiduos al Festival de Sitges y, y ahí hay mucho amor por el cine de género, pero bueno, también vemos que hay a veces un cierto desprecio por la película de terror, la película fantástica, la película que se sale de las normas, unas críticas horrorosas muchas veces, con lo cual ese prejuicio existe y sigue existiendo. Lo que pasa es que tiene que pasar el tiempo para que se reivindique pues, que Jorge Grau es un autor como La copa de un pino, que Javier Aguirre, además de sus películas experimentales, sus películas de género son maravillosas, incluso el cine de Mariano Ozores, y que los Vingueros ahora se dice que es una película fundamental para la transición, y lo es, claro, pero en su tiempo lo que había que hacer era, digamos, humillarla, reírse de ella y decir que era una cosa buena, una tontería para atraer a gente. No tan tontería porque siempre, quiero decir que tenía mucho éxito de público y además era el cine de Ozores que a mí no me gustaba por el tema de... Yo me sentía un poco, a mí me violentaba un poco tanto desnudo en el sentido de que digo, madre mía, digo, no sé, claro, yo pues era jovencita y claro, me echaba muy para atrás, primero porque coño, claro, solamente veían tías en pelotas y segundo, si esto lo ven en el extranjero van a pensar que aquí estamos desesperadas, no sé, porque claro, todas se abalanzaban sobre Esteso Pajares, no sé, era un poco raro. Pero sí que es verdad que era un cine muy actual, que se fijaba mucho en la actualidad. Entonces, que eso también lo mencionan en el documental, pues eso, en La ley del divorcio, pues una película sobre el divorcio, que vienen los socialistas, todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que tenían, aparte del tema del destape y tal, que también lo menciona el documental, que al final ya era como... pensaban que la libertad era sacar una tía en pelotas, pero bueno, que no tiene mucho sentido, pero sí que, vamos, era crítica social y tenía un sentido del humor muy bueno, la verdad. O sea, yo me he reído bastante con esas películas. Sobre todo yo creo que era porque rodaban muy rápido, ¿no? Es decir, entre que a alguien se le ocurría la idea, lo plasmaba en un guión y se rodaba, o sea, el tema sobre el que se escribe y se rodaba seguía siendo de actualidad, ¿no? Con lo cual permitía que cuando se estrenaba la película, pues al público le hiciera gracia, ¿no? Yo creo que hay una cosa, era muy criticable, o era, como decía Raúl, muy denostado, pero en ellos, época, ese mismo cine también se autoparodiaba, porque en las imágenes que hay de Lo verde empieza en los Pirineos, cuando van José Luis López Vázquez, José Sacristán y Rafael Alonso a ver las películas prohibidas a Perpiñán, una de las películas, empiezan viendo la película
pues me imagino que sería la de El último tango en París o otra parecida, con mucha chicha. Luego una segunda que ya tenía menos y ya les iba aburriendo un poco más. Y luego la otra película que no se puede ver en España y que se veía en Perpiñán, que era La Naranja Mecánica, y que se dormían, ¿no? Con lo cual ellos mismos también estaban, ese mismo cine también estaba un poco poniendo la raya en que era más popular o más asequible y menos, ¿no? Y bueno, esas escenas que me pareció cuando la vi en la película me pareció muy, muy graciosa. Respecto a los desnudos, una cosa simplemente que yo creo tendremos que hablar de sexo, que creo que es bastante importante por lo que significaron estas películas. Pero respecto a los desnudos, no sé si lo comenta en su libro Ozores, pero él siempre ha dicho que él no tenía la culpa, que él presentaba un guión sin apenas desnudos o con muy poco erotismo y el productor le decía tienes que meter aquí y aquí y aquí unas tetas. Punto. Y eso se nota muchísimo en sus películas, que son desnudos completamente artificiales y forzados y que no tienen nada que ver. Con lo cual, al final, el pobre Ozores pues tenía que hacer una película con desnudos que le obligaba el productor. Y eso también hay que decirlo en favor de Mariano Ozores, sí, que claro, no es que fuera un viejo verde ni nada, ni mucho menos. Exacto. Era el cine. Era lo que sí, era lo que se demandaba y claro, pues el productor lo que quería era vender la película lo mejor posible. Pero claro, llegaba un momento en que ya era como excesivo. Pero bueno. Sí, lo explica bastante bien de acuerdo Antonio Mayans. En que fuera cosa del productor, que él, el pobre, y no pasa nada. Es lo que en ese momento todo el mundo estaba haciendo y... Hombre, el pobre, me parece muy bien, de hecho, vamos, me refiero que llevaban demasiados años sin poder mostrarlo. Sí, pero eso es una excusa un poco barata, que ahora podemos entrar en eso. Pero ¿por qué no se muestran desnudos masculinos? Sí. No, pero vendían más los femeninos. Por ejemplo, no habían podido mostrarlo antes, sino que lo que vendía era el desnudo femenino. Me refiero que... Claro, o sea, y seguramente, pues precisamente porque si Mariano Ozores era un hombre al que le gustaban las mujeres, le apetecía sacar eso. No. Era lo que se demandaba a la sociedad porque la sexualidad de la mujer a nivel público no existía. Bueno, sí, pero me refiero que no pongamos ahora a Mariano Ozores como ejemplo o como mártir de la libertad de expresión que le obligaban a poner. Él hacía las películas y hizo más de 100 películas. No, Martín tampoco. No, Martín no, pero bien. Tenía esa demanda que había y aunque él quisiera poner menos, pues siempre había cierta presión, o a lo mejor ni siquiera hacía falta que se dijera el productor ya quisiera poner menos la película poniendo unas chicas que se quisieran enrollar con estos y que enseñaran por los pechos. Si tú ves las películas de Mariano Ozores y otras muchas del Destape, es obvio, tú notas cuando una escena está metida artificialmente y con calzador. Es que eso se nota muchísimo cuando has visto muchas películas. Y las del Destape se nota que los desnudos están metidos con calzador y que eso no están en el guión porque son completamente artificiales y muchas veces no tienen nada que ver con la escena. Y aquí viene un problema que aquí podemos discutir y que tiene que ver con el documental, que es cómo ver el Destape con tantos años. Quiere decir, Pepe ha dicho una cosa muy interesante, que es que llevábamos 40 años de dictadura, de represión, de censura, y obviamente hubo un destape, entre comillas, nunca mejor dicho, de la sexualidad, de la libertad. El problema es que eso yo creo que se fue de las manos, porque lo que podía haber sido una celebración del erotismo fue al final una explotación de la mujer. Y eso es obvio. Y hay películas fantásticas del destape, pero hay un exceso de desnudos femeninos, sobre todo muy artificiales, que no vienen a cuento y que destrozaron un poco películas que estaban muy bien. Cierto. Hombre, yo creo que también era determinado un poco por la época, ¿no? Pues que en ese momento sí que es verdad que en el proceso de transición sí que había una libertad mayor, pero al mismo tiempo también había, pues eso, no había un cierto machismo, con lo cual se traducía en que esa libertad, pues digamos que se dirigiera hacia pues cumplir pues los deseos sexuales pues del público masculino principalmente, que era el que contaba en ese sentido. Hombre, yo no he visto muchas películas, la verdad, del Destape. No es, de todo lo que sale, por ejemplo, en este documental, de todos los tipos de cine, es seguramente de lo que menos me interesa. Pero, o sea, me interesa más como fenómeno sociológico que las poquitas películas o escenas que he podido ver. Creo que la calidad es ínfima, cosa que no se puede decir de muchos westerns, de muchas películas de acción o de terror, de comedias de esa misma época. No sé, o sea, creo que en ese sentido sí que es como un tipo de cine
tan, no sé, tan apegado hacia un momento como esa necesidad que había después de, no 40 años, sino que porque antes, o sea, esto no es cosa de Franco, sino que nunca se había podido enseñar un desnudo. Entonces, Claro. después de 70 años de existencia del cine sin haber podido enseñar eso, pues como una necesidad que eso, como que no sé, ya digo, no puedo hablar sin haber visto muchas películas, pero que creo que cinematográficamente es de lo menos interesante de todo esto que sale en el cine. Y a lo mejor sociológicamente de lo que más, no sé. Pero bueno, también me refería un poco no a la represión en el cine, sino a la represión de la sociedad, digamos, que era mucha represión acumulada y hubo como una explosión excesiva digamos, de sexo, sobre todo de sexo femenino, que creo que es, digamos, el problema. José, no sé cómo tú puedes analizar desde tu perspectiva este cine de destape. Bueno, yo no sé, al final es que el destape, al final yo creo que abarcaba como muchos géneros, ¿no? Porque seguramente habrán comedias que están muy bien y que como estaban metidas ahí o se utilizaba uno de los vehículos para promocionarla era meter chicas desnudas, pues al final eran reconocidas por eso, ¿no? Y pasaría con otras de terror o de fantástico, ¿no? Pero al final yo creo que Ángeles tenía un poco de razón, ¿no? Mucha razón, porque al final era un instrumento de una sociedad completamente machista, ¿no? Claro, esto, viéndolo ahora con la perspectiva y después de los movimientos del Me Too y todo esto, pues claro, se queda ya como muy desnortado, ¿no? Muy fuera de... Y antes muy también, fuera- del Me Too. Sí, Pero sí. bueno, Sí, ahora todavía. pero antes, claro, antes de Me Too también, pero si tenías cierta conciencia sobre eso, pero Sí. quiero decirte que hace 30 o 40 años, claro, lo que decía, o sea, no se mostraba un desnudo masculino, porque realmente también habría que ver si las mujeres iban al cine como iban los hombres, si las mujeres iban en pareja y al final estaban pues sometidas a que tenía que arreglar la gracia al marido y si al marido le gustaba ver la teta, pues tenían que tragar. Entonces, claro, eso tiene un valor, como decía Pepe, sociológico. Y ahora hay que verlo un poco también, un poco enmarcado en un momento histórico determinado y ahora, claro, Claro, hay que verlo mostrarlo. con perspectiva, pero sí que es verdad que eso ha sido así durante pues un tiempo Sí, sí, bastante, sí, sí, sí. bastante largo. Sí, pero pasa un poco como, quiero decirte, como muchas películas históricas donde hay un planteamiento sobre etnias o ciertos comportamientos que ahora no podemos compartir, pero que no por eso dejas de verlo. Claro, lo que pasa que es lo No, que dice claro, Pepe. yo lo Al final veo. estás viendo cosas que, claro, si la calidad fuera exquisita, pues bueno, pues puedes compartirlo y decir, mira, vale, yo no estoy de acuerdo con esos planteamientos sexistas o machistas, pero la película es potente, ¿no? Y De eso, todos modos, Las películas de María Jiménez, por ejemplo, yo lo mismo, yo me sentía un poco violentada por esas actitudes y al mismo tiempo, pues la verdad es que yo me reía bastante con el humor que tenía. O sea, que una cosa no claro, quita la otra. o sea, y de claro. todos modos, por ejemplo, hablando de las películas del destape, bueno, de hecho creo que en el documental no recuerdo sale alguna de las actrices hablando y en muchas entrevistas que he leído con muchas de ellas, o sea, aunque ahora digamos esta mentalidad con la que lo estáis juzgando de ahora, ellas hablan siempre de lo bien que se lo pasaban, o sea, de que si tenían un buen cuerpo, porque no lo iban a enseñar, que no hay que No, mirar tampoco Algunas, sí. con la exactamente. Había una mirada creencia neoinquisitorial del Me Too y de movimientos de estos terribles que han surgido en los últimos años, sino con una mirada un poquito más limpia de gente adulta que hacía lo que le apetecía hacer. Muchas, yo muchas no estoy actrices totalmente de acuerdo, porque pasaban por por ejemplo, procesos de Vanessa casting humillantes sí. y eran obligadas a acostarse con productores. Y eso ha pasado aquí, lo hizo Harvey Weinstein y lo hicieron en Bueno, los 70, o los sea, 80. no es el tema de este podcast, pero Claro, obligado entre obvio, si comillas, querías vamos. trabajar, si querías trabajar, claro, si no. A ver, en el documental, por un lado, dicen que, Pero por bueno, ejemplo, eso es Nancy otro Roy tema. dice, no me escucháis, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Sí, sí. Ah,
que A la como mujer. que, a ver, Esperanza Roy decía que muchas películas se negó porque es que los desnudos ya le parecían absurdos. Claro. Había otra actriz que no recuerdo el nombre, que también dice que era absurdo, pero bueno, que como a ella le daba igual desnudarse, pues que lo hacía. Sí, Loreta Otra toda. actriz decía que un productor fue a su casa y claro, como le quería obligar a una escena que no estaba en el guión, decía que la quería ver desnuda y tal. Y vamos, y la tía le dijo que se largara. O sea, que me parece Lina que... Romay, que la famosa frase de Lina Romay, de yo solo me he visto si lo exige el guión. Y claro, es Que hay muchos puntos. O sea, también las películas de Lina Romay las hizo con su pareja. Entonces también pues es un poco diferente. no solo. Ahora que estáis hablando de Lina Romay, hay una actriz en la película creo que es Carmen Carrión, que habla un poco del cine de Jesús Franco, estábamos hablando un poco del destape y la calidad, y hay una cosa que yo creo que muchas veces cuando se critica este tipo de cine se pierde, o porque lo criticamos siendo entre comillas demasiado críticos o demasiado intelectuales, es que al final era gente, y lo explica Carmen Carrión respecto a Jesús Franco, que decía que es que Jesús Franco era imposible que no fuera consciente de la calidad que tenían sus películas, pero que llegaba un momento en que eso le importaba poco, porque él lo que quería por encima de todo era rodar, ¿no? Claro que sí. Y yo creo que muchas veces perdemos un poco la perspectiva de eso, ¿no? De que es que había gente, y eso yo creo que lo transmite muy bien el documental a través, pues, de los actores, de José Lifante, por ejemplo, de Emilio Linder, de Álvaro de Luna, de Simón Andreu, que es que disfrutaban del trabajo que estaban haciendo, ¿no? Claro. Y incluso Simón Andreu, que cuenta la famosa anécdota de la pilila Del suya, sacerdote. del sacerdote, cuando el hoy de la iglesia pues quiere enseñar un pene y él dice bueno, pues que aunque no lo ponga en el guión, pues que no le importa por solidaridad con el arte del cine, pero claro, que no estaba muy de acuerdo, ¿no? Y que entonces el hoy de la iglesia busca un doble y bueno, pues no sé, hay de todo, ¿no? Yo creo que lo que primaba sobre todo, yo creo que era el hacer cine y el disfrutar haciendo cine. Y eso es algo que ya fuera por la ley Miró, porque al final el tema de cómo, de los rodajes, de la producción, de la exhibición, ha cambiado. Yo creo que algo de eso se ha perdido, ¿no? Y yo creo que eso es algo que la película, el documental La Sesión Salvaje, muestra muy bien, ¿no? Que hay una diferencia entre aquel cine, en ese cine que se rodaba en los 70, final de los 60, 70 y principio de los 80 en España, con el que se hace después, que es que era una fiesta. A mí, ahora que has nombrado a Eloy de la Iglesia, me parece, o sea, también como muy oportuno hablar de él, porque creo que es un autor, en todo el sentido de la palabra, y que refleja muy bien eso, o sea, esa falsa distinción de la que yo hablaba al principio entre un cine, no sé, más autoral, con inquietudes, tal, y un cine comercial, porque creo que en él se dan, vamos, los dos, o sea, es un cine, sus películas son totalmente personales, no las podría hacer nadie como las está haciendo él, se implicaba personalmente a veces hasta extremos enfermizos, literalmente, y luego a la vez son películas, eso, que están tocando todos los temas del momento que la gente demanda, se nota por sus películas a lo largo sobre todo hay como 10 años o así en su cine, en el que refleja perfectamente pues ese paso de esa España todavía del tardofranquismo a la de la democracia con todas las luces y las sombras que había. Y no sé, o sea, me parece quizá como el mejor ejemplo de mi tesis, que es totalmente falsa esa distinción entre dos tipos de cine. No sé qué os parece. Bueno, es que no hay dos tipos de cine tampoco.
Sí, Claro, pero como Pero de que dos pasa estilos de ahora cultura. porque está con el tiempo. Saura y está el cine de, no sé, Jesús Franco, pues es que el hoy de la iglesia es los dos, no sé. No, pero yo creo que es que ni hay dos tipos de cine ni dos tipos de cultura, ¿no? Es decir, no está la cultura alta ni la baja. Yo creo que al final todo está ahí un poco, no sé quién lo decía al principio, ¿no? Que es, al final lo que cuenta es disfrutar, que te entretengan y que te permitan pasar un buen rato. Y eso te lo puede hacer eh, el espíritu de la colmena o vaya luna de miel, ¿no? Quiero decirte, depende de muchas cosas. Sí, pero es cierto que nosotros cuatro que amamos mucho el cine y nos gusta todo tipo de cine y lo vemos, está muy bien. Pero sigue habiendo un porcentaje de gente que esto no lo ve. Y está muy bien reivindicarlo en Sesión Salvaje porque ya han pasado muchos años y lo reivindicamos ahora. Pero aunque ha desaparecido este tipo de cine, sigue siendo, perdón, este tipo de cine, sigue existiendo un cine de género, sigue existiendo un cine de terror hecho con bajo presupuesto y que encontramos críticas horribles, desconocimiento de la industria. Preguntarle al ministro de Cultura si conoce alguna de estas películas, pues seguramente no. Y luego Hombre, con el yo tiempo creo la que reivindicación. ese sí que es un autor bastante que es prestigioso dentro de lo que es el cuerpo de estudio, ¿Quién? ¿no? El hoy de la ¿Quién, iglesia. Ángeles? El hoy ¿Me es un oís? poco. Sí, el hoy No, de la iglesia es un caso un poco diferente. Estoy de acuerdo con eso. Sí, sí, es un caso diferente, pero pertenece a la época y también es un cine un poco extremo. Yo creo que también por eso cuadra perfectamente por época y porque es vamos, es un cine un poco particular. Pero, por Sí, cierto, sí, yo sí. creo que conecta mucho con el cine de Pedro Almodóvar. Aunque tienen poco que ver, pero sí con lo que decía Pepe, ¿no? Es decir, con esa capacidad que tienen con elementos populares, hacer películas que trascienden a ese propio carácter popular, ¿no? Y hacer cosas realmente potentes, ¿no? Y yo creo que por eso sí que es valioso ese cine de Eloy de la Iglesia, en contraposición, por ejemplo, al de Juan Antonio de la Loma, que también aparece en el documental, y no sé quién lo explica en el documental, ahora no me acuerdo, pero que Sí. habla de eso, ¿no? Que cómo José Antonio de la Loma al final era un tipo franquista que venía de la alta sociedad y que al final mostrar al vaquilla o al pirri era una forma de mostrar lo exótico o lo raro dentro de una sociedad, ¿no? Pero el caso de Eloy de la Iglesia era muy distinto, ¿no? Porque sí que pertenecía a esa clase que, que mostraban las películas, ¿no? Y es un poco sintomático eso, ¿no? Esa contraposición de esos dos tipos de cine. Y yo creo que al final, después de tantos años, al final el que ha prevalecido o el que recordamos es el de Eloy de la Iglesia, más que, por ejemplo, el de José Antonio de Aroma, ¿no? bueno, yo Pero creo que bueno, también, porque sí. Perros Callejeros, toda la saga, vamos, de las 5 películas, sobre todo las primeras son, no sé, Yo el Vaquilla, Perros Callejeros, Los últimos golpes del Torete. En realidad, yo creo que en el imaginario popular están bastante más presentes que las del hoy de la Iglesia. O sea, que quiere decir que las dos son Puede válidas y ser, las sí. dos han permanecido. Sí, pero bueno, es verdad que el hoy siempre tendrá esa, digamos, esa ventaja de ser reconocido como un autor que de la Loma no tenía. Pero ya que hemos empezado, vamos a nombrar un poco el cine kinky, que es un tipo de cine realmente sorprendente, porque es un cine muy pegado a la realidad, de cosas que están pasando, muy en la calle, pero súper comercial, digamos. No era sexo, violencia, acción, pero era cine social. Y eso lo hacía ser un cine social súper popular y taquillero. No sé Sí, si sí. tú, sí, no sé si qué relación tenéis con este tipo de cine, que yo confieso que a veces es un cine que me cuesta un poco más A mí de también. verlo. Es quizá del documental es el que más me cuesta de ver, quizá por ese esceno, porque ya estoy en otra época, por ese exceso de violencia, digamos, pero sorprende No, un poco el género que fuera tan popular, un género que digamos es cine social. Pero a mí me sí, parece. Bueno, perdón. sí, sí, sigue, sigue Pepe, luego yo. Bueno, es que. No, yo he hablado mucho, Empieza tú. Venga, No, no, Ángel, Ángel, no, bueno, en serio breve.
No, que con respecto a ese tipo de cine, yo creo que me pasa lo mismo que a Raúl, no sé si por los mismos motivos. Claro, ese tipo de cine pasaba al mismo tiempo que el tema pues, de la droga. Y mi barrio, que era un poco chungo, estábamos acojonados de pequeños, que si te encontrabas una jeringuilla, que si te atracaban, que si tal. Entonces yo como lo he vivido un poco así, o sea, no he estado metida nunca en drogas ni nada de esto, ni me han apuñalado, pero sí que es verdad que... Nos dejas mucho más tranquilos, ¿eh? Bien, bien. Pero quiero decir que sí que he visto alguna película de cine kinky, pero yo reconozco que me crea un poco de rechazo. Porque sí que es verdad que cuando era pequeña pues sí que veías un poco el efecto de ese problema social que eran las drogas y la delincuencia. Entonces, pues eso sí que es un cine que me ha costado mucho más ver dentro de... Y luego también, claro, a ver, digamos que muchas de estas películas también te ensalzan la figura del drogadicto, ¿no? Del ladrón también, ¿no? Que ha tenido sus problemas sociales. Entonces a mí pues me ha costado aproximarme por eso, ¿no? Porque digamos yo siempre he vivido de pequeña con cierto miedo. No sé qué os ha pasado a vosotros con respecto a eso. Bueno, No sé. tampoco hemos tenido ninguna experiencia, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, sí que iba a un colegio yo creo que también era un poco la época, ¿no? Y sí que es cierto que no era un colegio que estuviera en un sitio chungo, pero bueno, sí que es cierto que al final Te era una cosa llegaba. que estaba en la calle, ¿no? Y se veía y entonces, claro, yo creo que al final daba siempre un poco de rechazo, ¿no? Porque es como cuando le pasa a amigos, ¿no? Que al final tienes niños cerca, cuando no tienes niños cerca, las películas de donde les pasan cosas a los niños las soportas mejor que luego cuando tienes un niño cerca o tienes un hijo o un sobrino que las asimilas peor, ¿no? Y yo creo que un poco pasaba eso, que era un momento en el que llega ese cine en el que aun vivieras cerca o no de esas zonas un poco problemáticas, siempre te llegaban como noticias, ¿no? Y conocías a alguien y entonces o porque en cada ciudad hay un barrio que pasaba eso y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeño que pues yendo al colegio pues un día me robaron, ¿no? Y tal. Y entonces, claro, cuando ves ese tipo de películas era como muy ver una cosa que a lo mejor no te apetecía ver, ¿no? Era mucho mejor el terror, ¿no? Sí, Porque el piensas que no te escape. va a parecer El escape, el digamos. concepto. Era un poco el escape, pero no sé si ¿por qué pasaba eso entonces y ahora no? Digamos que las películas de realidad social son muy apreciadas, ganan premios, pero obviamente no son películas taquilleras. En cambio, el cine kinky rompía las taquillas absolutamente. No sé si Bueno, ahora ha sido sustituido por por las comedias. eh, no, no, en la televisión el tipo de reportajes de callejeros, no sé qué, Sí, sí. Sí, sí. Claro, es que yo creo que parte casi lo más importante de este cine y por qué fue tanto tan taquillero como que dejó, no sé, tanta huella y seguimos viendo las películas porque eran prácticamente documentales hasta el punto de que los propios protagonistas, pues eso, el Torete, el Pirri, José Luis Manzano creo que es, no sé, eran personas reales que hacían de sí mismos o de alter ego y Y eso, o sea, a mí es lo más interesante me parece. ¿Cómo? que muchos acabaron muertos por la Sí, droga. pues todos, pero vamos. Y entonces, o sea, creo que tienen mucho valor en ese sentido. O sea, yo no encuentro, por ejemplo, paralelismos en otros países en esa época. Creo que es algo además como un cine muy autóctono que reflejan también, no sé, pues por ejemplo, yo no sé, como interesado en la arquitectura, en el urbanismo, eh, reflejan la ciudad de una manera que, no sé, que me cuesta, los suburbios, vamos, las afueras, de una manera que ningún otro cine de ese momento lo estaba reflejando y me parece interesantísimo. Y, y luego me uno a la conversación de antes, a la relación personal con este cine, pues
yo tengo que decir también, por ejemplo, que yo estas películas las he visto ya pues con 20 años, con 25, no en el momento en que salían. También pues que por suerte mi realidad no era esa, no sé, por suerte pues en mi familia, en mi barrio no era eso lo que veía, con lo cual siempre las he visto como un poco desde fuera y y en ese sentido, o sea, no sé, me parecen la mayoría y de todo, pero películas también muy bien hechas con no sé, por ejemplo, José Antonio de la Loma rodaba las escenas de acción Sí. realmente bien. Vamos, yo no he visto persecuciones de coches como las de Perros Callejeros en el cine español hasta final de los 90. Y, y bueno, no sé, o sea, me resultan películas como muy atractivas. Sí que es verdad que eso, vistas desde fuera, porque entiendo que, no sé, no me gusta nada cuando en algunas de esas películas pues, se ensalza al delincuente. Entonces, por ejemplo, no sé si habéis visto Criando Ratas, la Sí. película que hace Esto es de hace 4 o poco y 5 además años. está rodada en Alicante, ¿no? Era muy Sí, bien. en Virgen del Remedio, en Juan 23. Ay, que muy bien de que Entonces, está al lado de mi casa. claro, yo por ejemplo, cuando veo las películas de hace 35 o 40 años, ambientadas en Madrid, en Barcelona, las, las he disfrutado muchísimo porque al final las he visto eso como ficción, como algo que no me toca, pero cuando vi, por ejemplo, Criando Ratas, pareciéndome una película bastante interesante, pues me eché un poco para atrás, por ejemplo, eso, que el protagonista o algunos de los protagonistas pues sean unos tipos despreciables, lo mires por donde lo mires, y se ponga como algo gracioso, como que el tonto es el que abre el bar todos los días a las 8 de la mañana, que el listo es el que atraca a ese del bar y vive todo el mes a costa del otro, ¿no? Entonces, eso, como que no podemos generalizar todas estas películas, pero sí que es verdad que algunas de ellas llevaban un mensaje que no sé, con el que no acabo de estar a gusto, pero eso, cuando veo cuanto más alejado de mí, como son las películas de la Loma de la Iglesia, Sí. pues más las disfruto y me parecen fabulosas. Pero sí que es interesante eso que decís de que son como una especie de realities, ¿no? Que es una manera de asomarse a esa realidad que está sucediendo en ese momento y bueno, durante mucho tiempo. Y que es algo y que vamos, que lo ves desde dentro, ¿no? Porque por lo que dices, se ruedan dentro de la ciudad y que son los mismos personajes reales están protagonizando las películas. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos creen más o menos rechazo por cercanía, por lo que sea. Sí que son unos documentos impresionantes. Y también muy pegados a igual como, igual como el Destape estaba llega en una época en la que después de 40 años de represión, al final también este tipo de cine, yo creo que de alguna manera también contestaba un poco a eso, ¿no? Es decir, Puede ser que era sean un las poco dos también lo que vías, sí. pasaba. Es decir, al final, pues después de tanta represión policial Sí, sí. y gubernamental, parecía que era como una especie como de, de aire de libertad, ¿no? O de cierta libertad, ¿no? Ver todas esas situaciones que, en cierta manera, como decía Pepe, claro, daban un mensaje, pero al final era lo que estaba. Al final es lo que está pasando y lo que mucha parte de la sociedad lo que hacía, ¿no? Y puede ser de alguna manera que no lo compartas o despreciable, pero al final está ahí, ¿no? Y queda, ¿no? Y es un buen documento, como decía Pepe. Antes de empezar con, digamos, el fantaterror que tanto nos gusta, que podríamos dedicarle un espacio que es quizás, creo que a los cuatro lo que más nos gusta de todo. Una reflexión, pero breve y sin entrar en mucha polémica, por favor. No sé si esto que hemos dicho es que la sociedad de ahora está un poco más anestesiada en cuanto al cine, digamos. El cine, digamos, el sexo casi ha desaparecido, pero no hay tantas películas de realidad social, digamos, de calle. Y eso que hemos vivido una década de crisis económica. No sé si el cine español ha dado un poco la espalda, un poco la realidad que el cine kinky, que aunque no nos Pero entusiasmara, sí que reflejaba. Pero es que ahora yo creo que, vamos, no sé, la gente tampoco está tanto en la calle, ¿no? O sea, cuál podría ser ahora el cine kinky Pero los kinky siguen existiendo. de esta década o del siglo No, XXI? pero Pero yo, yo yo digo lo que que pienso, Raúl, perdona, sí, o sea, que no es que el cine haya dado la espalda a esos problemas, sino que lo ha enfocado desde otro punto de vista, que para mi gusto
pues más aburrido y menos interesante. Que en vez de hacer películas de género sobre esos Exacto. temas, pues hace dramas sociales, y hay muchísimo. Vamos, de hecho, durante unos años, el grueso del cine español, final de los 90, era un poquito eso, entre la comedia así inofensiva y el cine de Fernando León de la Noa, que me parece que está muy bien. Sí, sí. Pero lo que pasa que eso pues ha decidido enfocarlo desde otro punto de vista más aburrido para mi gusto. Sí, sé, pero ¿estáis de me acuerdo? refiero que es un poco, Pepe ha dicho, me ha leído un poco la mente por donde iba. Yo, por ejemplo, pienso que los Kinkis en realidad no han desaparecido. Y como dice, No. y hemos visto que en Creando Ratas siguen viviendo a nuestro lado. Pero ya nadie mete la cámara para ver cómo es Y esa están realidad. Me y refiero que, están los kinkis, sino que están también los canis y la inmigración, los conflictos entre personas, digamos, en la vida un poco más de la calle. Me cuesta ver películas de eso. Quiero decir que está La hija de un ladrón, por ejemplo, ese tipo de películas que están muy bien, pero al final es un tipo de cine un poquito más domesticado que ese cine más salvaje, digamos. A lo Pero, mejor no está en el cine, eso está ¿cómo podrías en los hacer una videoclips. película sobre eso más salvaje? ¿Cómo podrías hacer una película sobre eso más salvaje, me refiero? Pues eso, a lo mejor no cortándose, me refiero mostrando las cosas un poco más crudas. No sé, que a veces creo que están, esto es una mirada un poco muy superficial, un poco domesticado, digamos, el cine. Dentro de la realidad, digamos, se queda a un lado de entrar, digamos, en la verdadera realidad. Porque yo creo que quizá como espectadores, eso, nos hemos puesto más relajados, no nos gusta sufrir tanto, digamos. Nos gustan esas películas que se llaman de aprendizaje, de gente joven que aprende a raíz de los problemas que tiene en la vida, pero no sé. pues hay un... tienes que ser muy kamikaze para hacer eso ahora mismo. Claro. Yo creo que el único así que puede hacerlo posiblemente sea Isaac y la Cuesta, ¿eh? Y su última película yo creo que es un poco esa muestra, ¿no? Algo que mira mucho, y yo creo que a lo mejor ve mucho de ese cine. Es decir, de algo que es casi documental, pero que al final está contando una historia de ficción a partir de unas pinceladas reales, ¿no? Que fue la de Entre dos aguas. Claro. Pero bueno. Y luego también, por ejemplo, me ha venido a la mente ahora, que no tiene nada que ver, pero cuando estás hablando de eso, por ejemplo, estaba pensando no tiene nada que ver con este tipo de cine, en Yo soy la Juani de Vigas Luna. Es decir, ese tipo de cine ya no existe, porque la que te dices tú, por ejemplo, La hija de un ladrón, sale muy de pasada en el personaje de Alex Moner, que sí, tiene algo ahí que incluso el padre, que tampoco es que sea una hermanita de la caridad, pero que es como muy tangencial, ¿no? Es como muy... No que es mostrar lo sórdido, porque al final, quieras o no, pues lo sórdido al final produce cierto rechazo, ¿no? Exacto. No se queda en lo triste, pero no va a lo sórdido, digamos. Cosa que el cine kinky, claro, en la sordidez al máximo, a la máxima Claro, potencia. claro, porque es su Cosa que no esencia. entiendo. Sí, pero yo creo que a lo mejor también conforme cambian los tiempos, pues cambian los, no sé, no solo, por ejemplo, el tipo de película, sino cambia el hecho de que el cine sea importante o no. A lo mejor, o sea, seguramente para lo que ahora pueda ser equivalente a los Kinky de los 80, que no sé si es pues la gente que hace trap o el cine no tiene ningún, digamos, o sea, seguramente esa gente está mostrando ese equivalente, pero en forma de videoclips de 3 minutos, de canciones, a lo mejor de series de televisión, o no sé, realities en YouTube. O sea, creo que probablemente no solo es que el cine no esté reflejando el equivalente a aquello de hace 40 años, sino que es que el cine no es el medio que esa generación elige para Sí, puede expresarse. ser. Sí, sí. Sí, lo que estabais diciendo antes de que este cine era como un reality, pues ahora pues hay realities en televisión y en internet. No, y en Instagram o Sí, de todas TikTok maneras, lo que sea. ahora hay menos, digamos, sí que hay, pero hay muchísimo menos ese tipo de gente, digamos. Ahora la marginalidad va por otros derroteros. Por eso a mí una cosa de la película que me gusta mucho, sobre todo porque
porque tiene que ver con cosas que he estudiado e investigado, que es al final ese canto un poco a los cines, es decir, está muy vinculado ese tipo de películas o la popularidad de ese tipo de películas con los cines, ¿no? Y es una cosa que se retroalimenta, es decir, había muchos cines y entonces había una industria potente y se hacían películas y la gente iba y de momento todo va como para atrás, ¿no? Es decir, se pierden los cines, se pierde ese tipo de cine. Es muy complicado evaluar qué es lo que se va perdiendo poco a poco, pero sí que es cierto es que es indudable que primero estaba la televisión y luego aparecen los reproductores caseros y entonces ¿para qué ibas a ir a ver a una película de Ozores o de Destape o S al cine si podías alquilarla en tu casa y verla, ¿no? Ciencia ficción, porque vamos a hablar del fantaterror, un inciso. Claro. Bueno, en ciencia ficción se aborda un poco. También tenemos ahora un problema actualmente, que no hay muchas películas de ciencia ficción. Cada vez hay más ahora, pero vamos, en España no hay muchas. Y bueno, hablan de una bastante mítica que es Super Sonic Man. Vamos, que la he visto esta mañana, no la había visto todavía y la verdad es que, vamos, una maravilla. Es que la ciencia ficción se ha instalado ya en nuestras vidas, ya no la necesitamos en el cine. Bueno, ayer vi Contagio, lo estamos comentando antes, y nada, pues quiero decir que realmente estamos como viviendo una película, sinceramente. Pero bueno, en la ciencia ficción hay que decir también que entremos, porque Super Sonic Man es una maravilla hecha por Paul Piquer Simón, que digamos que es uno de los grandes artesanos. Sí. Y por cierto, si no me equivoco, rodada por aquí, por nuestra provincia. ¿No, José? Pone rodada en Madrid, Sí. en exteriores Madrid, Alicante y Nueva York, ponía. Ahí está. O sea, los tres mejores sitios del mundo. Me había olvidado, lo quería comentar. Los tres mejores sitios del mundo, vamos. Pero se puede hacer un tipo de ciencia ficción sin mucho dinero y muy imaginativo. Eso nos lo han enseñado muchísima gente y directores españoles. Bueno, tenemos un conocido común, que es Chema García Barra, que hace ciencia ficción con 4 duros. Me refiero que... Y totalmente, totalmente diferente y totalmente creativo. O sea, que... Y por eso animamos un poco a la ciencia ficción barata, que yo creo que en este país sigue existiendo esa idea que la ciencia ficción solo son platillos volantes o naves espaciales, que quizá que está muy bien y nos encanta a todos, pero con poco dinero se puede hacer ciencia ficción además muy reflexiva, digamos. Sí, por ejemplo, no me acuerdo de qué año era, del 2016 o así. ¿Cómo se llamaba? Órbita 9. Sí, exacto. No sé si la llegaste a ver, Raúl, que con Clara Lago, además. Sí. Que está hecha con poco dinero y la verdad es que está bastante bien. A mí me gustó bastante. Pues nada, trata, bueno, sucede en una nave espacial y bueno, no te desvelo nada porque sí que tiene un giro ahí argumental, pero a mí me pareció bastante interesante. O sea vamos, que yo creo que es un género que se tiene que desarrollar más aquí en España, aunque sí que hay cosas interesantes que se han hecho recientemente. No, en mano, yo... Es que es verdad que igual que el fantástico y el terror, pues desde hace, no sé, ya 50 años o así hay cierta tradición y eso, ciencia ficción, hay poquísimo, ¿verdad? Rodada aquí en español, en España. Hay muy poco porque creo que existe ese prejuicio de que la ciencia ficción es eso son naves extraterrestres y todo eso, que está muy bien, pero que se El puede Caballero hacer... del Dragón de Fernando Claro. Colombo es ciencia ficción. Porque Ciencia también ficción. está como en la Edad Media, pero es Claro. un Sí, yo creo. extraterrestre que es Miguel Bosé. Y bueno, si queréis pasamos ya a lo del fantaterror, porque es muy importante lo que pasa en España con el fantaterror, digamos. Y es muy importante porque es un género que se salta la censura. Porque digamos que a la censura no le interesaba el tipo de cine de género porque creía que no hacía daño, digamos. A la censura le interesaba lo político, digamos, o algún desnudo, pero pensaba pues, que el cine de género, mientras pasara fuera de España, era una tontería para 4 locos, ¿no? Y eso ha permitido que tengamos maravillas absolutamente. No pasa solo en el cine, sino que eso que ves, o sea, ¿a quién censuraban o en quién tenían la vista más puesta, por ejemplo, en novelistas? Pues
en aquellos como que podían ser así muy serios, muy críticos con el régimen, pero luego los humoristas colaban lo que querían por ahí o en el cine de ciencia ficción, bueno, de ciencia ficción no tanto, de terror, se podían colar cosas que en un, pues eso, en un drama dirigido por Miguel Picazo, no sé qué, nunca iban a pasar. Entonces es muy interesante eso. Siempre es como que en las cosas menores están como los mayores goles, así que se han colado a la censura. No, mano, Sí, una pero película. sí sé que se rodaban varias versiones, ¿no? Porque creo Sí, recordar sí. que en la película explican que para el extranjero se rodaba un tipo de película o sea, un tipo de escenas y para aquí otro, ¿no? No, mano, iba a hablar de una película que se nombra mucho en Sesión Salvaje, que es Una vela para el diablo, que Pepe y yo la hemos visto, que es del 73 y no deja de ser una metáfora sobre, digamos, el fin del franquismo y la represión, pero que como es una película de terror de gente que mata a otra gente, pues Sí. digamos que la dejaron pasar un poco. Y hoy sigue siendo, y es un clásico imprescindible, y bueno, del gran Eugenio Martín. Sí, sí. Y además Una película- con los pechos de Aurora Bautista, Exacto. que lo cuenta muy bien Esperanza Roy en la película. Yo creo que solamente ella podía contar esa anécdota, porque claro, es que Aurora Bautista era un tótem del régimen franquista, ¿no? Es decir, Claro. había hecho Locura de amor y tantas otras, La tía Tula, y entonces pues verla ahí pues era como un shock, ¿no? Pero también te das cuenta un poco de los prejuicios, ¿no? Porque al final una señora de ese tipo, pues al final le llega una propuesta así y se lanza a la piscina. Bueno, Es que hay el que. documental, como decían que al final no se pudo exhibir, porque claro, como tenía para comercializarla, tenían que tener, se exhibió en un festival, tuvo éxito, no me acuerdo qué festival era, y claro, como necesitaban como un certificado de que había pasado la censura, luego es que no se, según comentaba el director, es que no se podía comercializar porque no tenía ningún sentido con las escenas cortadas. Y es muy interesante porque pertenece como a una especie de subgénero dentro de estos subgéneros que estamos hablando que Ángel Sala denominó como Spanish Gothic, así por hacer una como analogía con el gótico americano. Y eso son una serie de películas, tampoco hay así muchas, pero hay alguna de Pornazzi, no sé, El huerto del francés, en las que ambientadas en esa España, lo que ahora se conoce como la España vacía, el mundo rural, y en el que o la España negra de Goya, etcétera. Y esta película es como no sé, creo que el ejemplo más claro desde la localización, pues un pueblo manchego con esas casas encaladas, las propias protagonistas, Aurora Bautista, y luego algo también muy interesante que es como muchas de estas películas, o sea, desmontaron de algún modo eso, como tótems de ese cine oficial, como en este caso, pues Aurora Bautista, eso, haciendo de loca asesina que se ve en las tetas. Luego Eloy de la Iglesia, pues en la Semana del Asesino coge a Vicente Parra, otro de los actores Sí, exacto. clásicos de ese cine así como tradicional, y lo convierte en un serial killer con patillas que durante una semana se dedica a matar cada día a una persona, así un poco a lo loco. Luego coge Eloy de la Iglesia, coge también a Carmen Sevilla y eso, pues la mete en una serie de historias. No sé, es muy interesante eso, como esa apropiación que hacen estos cineastas de actores y de temas que habían estado asociados eso, a ese cine contra un poco el que querían luchar, que yo creo que no era tanto a lo mejor el de Saura, etcétera, sino como ese cine muy afín al régimen y eso, y le dan la vuelta pero claro, como sale pues seguramente Aurora Bautista o Vicente Parra, nadie se va a meter con esa película, o bueno, luego sí que se metieron, por lo que vimos, pero que en principio era como, no sé, como asegurarse eso, darle la vuelta a estos tótems y es, no sé, o sea, es muy, muy disfrutable ver también como estas caras que asociamos a un cine histórico así y de cartón piedra, verlas de repente con unas tijeras de podar clavándoselas no sé. Y seguramente Y, para ellos a lo mejor era bastante liberador también cambiar un poco Sí, de registro, ¿no? Pasar Sí, a sí. esas películas claro, más claro, agresoras, seguramente. claro, y yo creo que sí, bastante, y demostraron bastante inteligencia, ¿no? Porque al final huyen un poco del encasillamiento y miran un poco por hacia dónde, a la tendencia hacia dónde iba el cine
y lo que podía ser popular y lo que podía, al final, se trata de, como en cualquier profesión, de echarse algo a la boca. Entonces, yo creo que fue bastante inteligente en el caso de Vicente Parra, de Aurora Bautista, o gente que sigue todo un poco más de suerte, como José Luis López Vázquez o Alfredo Landa o Pepe Sacristán, que también son extraídos de ese cine y consiguen estar muy bien en otro tipo de cine un poco más de género, ¿no? O más de autor. Y yo creo que también eso revaloriza un poco su trabajo de antes, ¿no? Porque al final hacer la gracieta pues también es complicado y también hay que darle el valor que tiene. Luego también una cosa muy curiosa, eso que se comenta en el documental, lo habéis comentado antes, y que a mí no sé, me encanta cada vez que lo veo en una película, es eso, podía pasar cualquier cosa, podía haber hombres lobos, crímenes, siempre y cuando no fuera en España, porque en España no había esas cosas. Entonces, Exacto. eso, te encuentras con, no sé, yo por ejemplo recuerdo, hace unos pocos años vi Los ojos azules de la muñeca rota de Carlos Saura con Polanski, y claro, es divertidísimo porque ves, está ambientada en un pueblo, vamos, que más español no puede ser. O sea, están, no sé, en el bar, que lo regenta Pilar Bardem, todos tomando el chato de vino, así con las cejas y la voz, y de repente aparece un gendarme francés con el típico uniforme así gendarme, y entonces ya sabes que no están... O sea, es como burla la censura con una cosa como tan tonta como esa, pero luego todo, vamos, todo el pueblo, no sé, todo es como muy, vamos, más español no puede ser. Y entonces eso, dices, a veces como que, o sea, qué horror que hubiese censura, pero qué fácil a veces era burlarla. Como tenían la vista puesta en determinadas cosas, en cuanto les desviabas o les ponías como una zanahoria en otro sitio, ya se olvidaban de todo lo demás. Y es muy divertido como reconocer esos, no sé, esos goles que se colaban a la censura. Como dices que pones un cartel que pone Burdeos y ya estamos en Francia, aunque luego aquí eso, todos sean agricultores de Andalucía. Y no sé, vamos, es como que me gusta mucho jugar así a detectar esos momentos en las películas. Solo dos detalles. Un detalle que no sale en la película, que no sale en el documental, pero yo lo sé porque lo vi en una entrevista que le hizo Diego Galán a Aurora Bautista, que es que Aurora Bautista tiene un desnudo casi integral en otra película que hizo más adelante, que se llama Los pasajeros, de José Antonio Barrero, que es una película de estas imposibles de localizar, no se sabe dónde está, esperemos que esté en historia de nuestro cine, pero ahí va un detalle que Aurora Bautista volvió a repetir desnudo de manera más integral 2 años después en esta película. Y una cosa, lo ha nombrado Pepe, Jacinto Molina, por Naschi, que es un referente, digamos, importantísimo dentro de la historia del cine español y que yo sigo viendo como algo, digamos, desconocido o despreciado. Me refiero a que, José, tú no te acordarás, pero hace un par de años estuvimos en la proyección del Espanto surge de la tumba de Carlos Saura en Sitges. Obviamente, bueno, he dicho no te acordarás, pero obviamente te acuerdas, ¿no? Inolvidable con el Galiné, digamos. Sí, hombre, sí, claro. A mí, yo, si la verdad, no la había visto y me pareció estupenda, que es una película, además, es de Carlos Saura, pero está escrita por Jacinto Molina y protagonizada por él. Y me pareció estupenda, yo lo disfruté muchísimo, pero vi entre una parte del público, y más siendo Sitges, que es una pena, una cierta risita, jiji, jaja, no sé cuánto, cuando es una película que tiene unas soluciones visuales muy interesantes y que está muy bien y es bastante ambiciosa. No sé si Pornassi sigue siendo como objeto, digamos, no voy a decir de burla, pero no se le respeta tanto como a otros autores de este género, digamos, como Eugenio Martín o Jorge Grau. Se les ve como alguien que fue muy importante, pero que no se conocen mucho sus películas o como alguien menor. Es que yo creo que en mi caso, fuera del contexto del Festival de Sitges, es, vamos, muy poco conocido por Nachi. La verdad, yo supe quién es gracias al Festival de Sitges. En el Festival de Elche le rindieron un homenaje hace un montón de tiempo. O sea, que fue... Así que ha sido... Lo que pasa es que yo creo que al final... no, pero para alguien que no está metido. Sí, pero que yo creo que hasta que Tarantino no le rinda un homenaje en alguna de sus películas,
Digo aquí, por cierto, que fuera es más conocido que aquí, que es algo sorprendente. Sí, pero qué decirte, cuando, por ejemplo, ahora ha pasado con Marchen, por ejemplo, después de la última de La Soledad en Hollywood, que ahora ya parece que todo el mundo está mucho más en sintonía con los spaghetti westerns que se rodaban en España. Yo creo que al final ha pasado, tiene que venir alguien de fuera para que, y te diga que Polnachi es súper conocido, como Jesús Franco pasa algo parecido. A partir de que aparece una parte de la banda sonora de Vampiros Lesbos en Jackie Brown y que Tarantino dice que Jesús Franco le parece una maravilla, hay como otra especie de visión hacia su figura. Y yo creo que a Polnachi, desgraciadamente, le faltará eso, ¿no? Porque como dices tú, Raúl, es que tipo de películas tienen un montón de soluciones visuales que en aquel momento nadie se hacía caso porque estaban dentro de un tipo de cine que no había que hacerles caso porque era un puro divertimento y ya está, y que luego pues resulta que han sido utilizados por otros cineastas posteriormente con resultados fantásticos, ¿no? Problema con Polnachi. Bueno, que el problema con Polnachi es que se tomaba demasiado en serio a sí mismo. O sea, ves cualquiera, o sea, cuando sale Eugenio Martín o cualquiera de estos cineastas, de estos actores, recuerdan de aquella época también con una sonrisa, y precisamente por eso sus películas resultan más frescas, yo creo, porque las hicieron de otra manera. Polnachi, a mí me gusta, vamos, he visto muchas películas suyas, pero siempre cada vez que le escuchaba hablar, como esa cosa de yo estoy haciendo algo muy importante, yo soy alguien al que estoy al nivel de Lon Chaney, de no sé, y es como, a ver, es simpático, pero sus películas son muy malas. Y eso, y yo creo que como que es menos reivindicable un poco por eso, porque su figura resulta como... o sea, resulta entrañable en ese sentido, como no sé, pues como el niño que hace un garabato y pretende que es, no sé, que puede estar colgado en el Museo del Prado. Entonces, no sé, o sea, a mí no sé si os pasa, tanto con su cine como con su persona, que es como, chico, bueno, ya está muerto el pobre, pero relájate y sonríe un poco y no pretendes hacer obras maestras así una tras de otra. Más, Pepe tiene razón en que sus películas, si las comparas, yo creo que con otras películas del fantaterror, pues palidecen un poco, pero es cierto que es muy importante porque hacía de todo, digamos. Él eran sus películas y escribía, interpretaba, se maquillaba. En realidad, aunque haya, no sé si criticado un poco a Polnachi, eso, tengo muchísima simpatía por él, solamente que eso, como que quizá le lastra un poco, o sus películas se ven un poquito lastradas por ese afán no sé, de grandeza, no sé si llamarlo, o de hacer una obra que quedase para la posteridad. Pero bueno, quitando eso, vamos, no pasa año que no me vea, aunque sea un par de películas suyas, o sea que está ahí entre mis favoritos. A mí hay cosas de ese tipo de cine que me parecen muy curiosas, un poco vinculadas a lo que tú estabas diciendo antes de Pepe, de cómo se meten en... Como para no hablar de España, como que se meten en... intentan recrear otros países, otros ambientes, otros paisajes. Y al final resulta muy, muy, muy español, ¿no? Y en ese sentido, aunque no he visto muchas películas de Polnachi, sí que es cierto que quizás deberían ese tipo de cine, ya que hay tanto tiempo libre, sí que debe ocupar algo más en la programación de las cadenas más generalistas, ya no solamente de las plataformas, que está muy bien, sino en otro tipo de canales que bueno, pues está bien que rellenen su programación o su parrilla con cosas, pero que realmente pueden rellenarlo con este tipo de cine, con el que aprendes pues ciertas cosas, porque al final
de esa manera un poco de hablar del pasado de España y no que hablar de él, pues te da información o reproducen cosas o ciertos ritos o ciertas tradiciones que está muy bien, ¿no? Que al final es una forma como de mantenerla, ¿no? A través de esa ficción. Es que es bastante, lo que he dicho es muy interesante porque, y retomamos lo que era al principio del programa, es que este cine, como no era de, digamos, qualité, era muy difícil de ver. Cuando hemos visto muchos de nosotros Pánico en el Transiberiano, cuando hemos visto El espanto surgió de la tumba, como he dicho antes, que la tuvimos que ver en el cine, la película de Jorge Grau, de Los Muertos Vivientes, ¿cuándo la vimos? Pues la hemos visto cuando la ha recuperado Historia de Nuestro Cine, o a través de Flixolé, o seamos sinceros, o bajándolas, descargándolas. Pero no hemos podido verla, digamos, en una programación de la televisión pública. En Cine Barrio ponían otra cosa. O ponían cine de barrio, que ya sabemos cuál es, ese tipo de cine, o ponían eso, pues el cine de calidad. De Carlos Saura, de Pilar Miró, que nos encanta a todos, pero este tipo de cine, ¿dónde lo veías? No podías verlo. Era imposible. No, pero está muy bien reivindicar la historia de nuestro cine, ¿no? Porque es capaz precisamente de, lo vimos recientemente en el homenaje a Lucía Bosé, en el que está muy bien recuperar esa Lucía Bosé de Muerte de un ciclista, pero también la Lucía Bosé de la película que hizo con Grau, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de programas creo que hay que reivindicarlo porque nos permite tener una visión muy amplia y nada constreñida de lo que ha sido la industria del cine en este país. Sí, pero es muy curioso que estas películas que hemos dicho que eran muy comerciales, antes de Historia de Nuestro Cine, eran muy difíciles de ver. Sí. Para nosotros que somos de provincias, digamos, donde las oíamos hablar mucho de ellas, pero eran muy complicadas de ver. Estaban como arrinconadas. En realidad, o sea, sí, pero vamos, yo por ejemplo las he visto, se puede decir que todas estas películas han sido pues bajadas de internet Claro, obviamente. Sí, o sea que quiero decir que no sé, o sea, pues hace 12, 15 años me empecé a aficionar a este tipo de cine y por suerte, o sea, antes de internet pues no sé, aunque probablemente creo que seguramente muchas las pondrían de madrugada en la 2 o en Canal Nou aquí en la Comunidad Valenciana o en Antena 3, que es donde ponían las películas interesantes. Vamos, yo durante muchos años pues todas las noches tenías que decidir si grababas la película de las 2 de la madrugada o la de Canal Nou de las 3 de la madrugada. Entonces, o sea, sí que se ha puesto, mucho de este cine se ha podido ver o grabar, porque a esas horas no podíamos. Bueno, los que tenéis para lo que tenéis, los que tenéis vídeo. Exactamente. Yo de joven es que bueno, yo no pero tenía, yo no tenía vídeo del año 2003, todos tenemos vídeo, o casi todos, pero o sea, que no hablo del año 85, que yo iba a la guardería, sino no, pero o sea, si lo vamos a los 90 o así, que no era tan raro tampoco tener un vídeo en casa. No, ya, pero bueno, que no lo tenía. Pero nos referimos a que ponían muchos palos para tener una educación cinéfila de verdad. Era más difícil. Era muy complicado. Era muy complicado ver este tipo de películas y otras, las más, quizás más interesantes, las más de culto, las más raras. Era imposible. Tú, hombre, te tenías. No estoy de acuerdo casi nunca con esa visión como. No sé. O sea, no me sale la palabra. Pero. Sí, no, o como cuando se habla de no, es que este cine está muy vilipendiado por cierta crítica, pues no leas esa cierta crítica. Bueno, o sea, no sé, como que lo hemos tenido todo muy fácil y todos nos interesa un poquito esto, enseguida lo hemos conseguido. O sea que. Lo hemos podido conseguir de mayores. Por internet y todo esto es muy difícil de conseguir. Y sobre todo que fuera de internet y todo esto, muchas de estas cosas o estabas muy al tanto o era difícil de ver. No, claro, pero igual de difícil de ver que una película de Manuel Gutiérrez Aragón. Sí, claro. O sea, que no es que esto haya estado más. Bueno. ¿Cómo? Que a lo mejor esa sí que era más probable que la pusieran en la tele. Claro, no lo sé. Sí. O sea, yo que como todos nosotros he tocado así, o sea, me ha interesado todo, cosas muy distintas. Al final, más o menos, no sé, o sea, en cuanto sales un poquito del Sota Caballo Rey, sea hacia el cine de autor así más serio, o hacia el cine comercial, o es como, no sé, o sea, cuesta, pero
desde que hubo internet hace 20 años, todo bastante fácil. Sí, pero todos somos de En una años generación tampoco donde tenía todo el mundo internet. Pero bueno. somos de una generación Ahí donde demuestra Pepe su juventud. Su Sí, juventud sí. y su prudencia, como se diga. Porque yo no tenía, en el año Ya, 2000 bueno, sí, no no sé, tenía internet. o sea, 20 años no, pero desde 2005, 2006 ha habido un acceso así bastante... Sí, Y a si partir no, de en No. tu casa, en... era ¿Cómo? una cosa. No, pero no pongámonos en época de internet, que ahora todo es más fácil. Pongámonos en época pre-internet, 16, 17 años. Sí, Eres un era muy interesado, difícil. quieres ver cine y solo puedes ver un tipo de cine. Y me refiero de provincia. No estoy poniendo a un señor que vive en Madrid y Barcelona, que tiene videoclubs raros, amigos, se pasa en VHS. ¿Dónde veías tú este fantaterror? En provincias. Pues a mí me parecía imposible verlo. ¿Dónde podías verlo? Era imposible. Porque la tele no te lo ponía. Y tú veías lo que ponía la tele. Y no había filmotecas. Y no había cineclubs. Me refiero que España, por lo menos en algunos sitios, no ha cuidado su educación cinematográfica como debería. Pero yo creo, perdón que insista, hace 25 años o sea, o hace 22 años en televisión había muchísima más oferta de cine que ahora, pero vamos, infinitamente más. No sé, Había, o sea, obviamente, había mucho más, pero también te voy a decir, había mucho más, pero tú tenías que grabarte. Y ya entró en el VHS el cineclub de la versión original subtitulada, que era a las 2 de la mañana. Si Sí, podías sí, grabártelo o si te dejaban quedarte o no sé quedabas cuánto, o sea, despierto, pero condicionantes. que mucho más que ahora ha desaparecido eso. O sea, ahora Ha hay desaparecido, unas pero hay plataformas de plataformas. pago que tienen bastante cine, aunque muchísimas lagunas, pero como una programación continuada en televisión, no sé, ahora en televisión española que ponen 4 películas a la semana y antes ponían Sí, sí, 8 está al claro que día antes en Cuatro. ponían. Antes la oferta era más amplia, pero también es cierto que, que se notaba mucho la mano del programador. Es decir, Claro. sin entrar ahora que tenemos acceso por internet a muchas cosas, sí que es cierto, es que si tú ahora quieres la vera del diablo, pues la buscas y tal, porque te llama la atención, porque la has visto en Sesión Salvaje, que es de lo que estamos hablando aquí, y te llama la atención y quieres verla, que antes, y yo estoy hablando de cuando empecé mi educación un poco cinematográfica, que sí reconozco que los martes hacían estos ciclos de películas que estaban, pues te ponían todas las de Hitchcock, todas las de Fritz Lang, todas las de Paul Newman, luego estaba la sesión de los sábados, pero al final estabas viendo casi siempre el mismo tipo de cine, ¿no? Es decir, cuando querías adentrarte un poco más en una educación autodidacta porque habías leído un libro donde mencionaba una película, yo qué sé, de Resner o cualquier cosa, Sí. o de cualquier otro director, pues ya era mucho más difícil, ¿no? Y a mí lo que me da la sensación viendo Sesión Salvaje y rebobinando, recordando ahora cuando he visto todas esas películas de fantaterror o Spaghetti Western o incluso las del Destape seguramente, es que esos cineastas tienen una educación cinematográfica bestial. Y, por ejemplo, el más paradigmático seguramente sea Jesús Franco. Es decir, o sea, lo que sabían de cine era apabullante. Y sabían de cine porque veían mucho cine y porque había muchos cines, ¿no? Y eso también un poco es un poco el pozo un poco melancólico que deja esta película que es una fiesta, pero que también tiene esa parte un poco como de Amargo. amargo de los tiempos han cambiado y de hecho no es que hayan cambiado, es que están cambiando. Sí, eso, un momento, ahora te quería decir una cosa. Perdona que te interrumpa. No, acaba y luego digo una cosa. Sí, ya está. Es que justo has dado pie para una cosa que había reservado para el final del programa, si Ángel está de acuerdo. Y como quedan unos 10 minutos, estamos viendo una pesadilla, obviamente, un tiempo complicado. Y lo que viene va a ser algo que no sabemos qué va a pasar. Y no sabemos qué va a pasar con el cine. Estamos hablando de una película que habla de un tipo de cine pasado, pero es curioso que estamos viendo en un momento cuando salgamos de aquí, más o menos, si salimos, que a saber, ¿qué pasará con el cine? ¿Realmente volveremos a ir al cine? ¿Qué cine habrá? ¿Cómo serán las películas?
Y yo creo, os quería pedir una reflexión final que creo que puede interesar a la gente que lo esté escuchando, ya que estamos hablando siempre de la huella que nos ha dejado un tipo de cine que de una u otra manera no ha vuelto. ¿Cuál va a ser el cine del futuro, digamos? No sé si queréis, os atrevéis a prever cómo va a ser Bueno, este cine. Lo que son Si va a las haber salas, cine, si va a haber cine primero. claro, está muy complicado. Sí, ya estaba complicado, ahora mucho más, porque tenemos dos problemas. Uno, nos estamos acostumbrando a estar mucho en casa y consumir cine con plataformas, etcétera, desde casa. Y dos, por temas de también dependiendo de cómo queden las cosas después, si hay una vacuna, cómo se va a gestionar a nivel de sanidad pública la epidemia, puede ser que no sean higiénicas las salas de cine o que tengan menos capacidad. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Porque, por ejemplo, al principio del problema del coronavirus se había planteado dejar abiertas las salas de cine, pero con una separación de un asiento o dos asientos entre espectador y espectador. Ahora no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, eso por un lado, o sea, lo que son las salas es probable que desaparezcan. Luego también afectará a los rodajes. No tanto, pero también puede afectar. Entonces ahí tenemos una de las consecuencias. Yo no sé si vosotros también qué pensáis de esto y a nivel de qué temáticas se abordarán después. No sé si sabéis lo que pasó con la crisis económica de 2008 en España, que surgió un tipo de cine muy barato, que se llama cine low cost, y otras producciones baratísimas que fueron consecuencia de la crisis y que con la recuperación más o menos se estaba dejando y ha llegado esto. Con lo cual podemos encontrarnos con unas producciones baratísimas, todavía más baratas, porque esto va a ser peor que lo de 2008, españolas, y un tipo de cine veremos, si a lo mejor un tipo de cine más, incluso más pesimista todavía, si volveremos a ver estas comedias que rompían taquillas españolas de televisiones. No sé, José, ¿cómo tú que analizas muy bien el cine español, si como has tenido tanto tiempo para pensar, Pues has descubierto un futuro muy distópico, ¿no? Supongo para el cine. yo, lo que pasa es que quiero pensar poco, porque Mejor. Porque realmente, un poco enlazando con lo que decía Ángeles, los nubarrones son muy grises, por no decir negros, porque efectivamente, bueno, a lo mejor las salas grandes que aún existan, pues igual sí que se puede replantear un aforo de una determinada manera llegado el momento, ¿no? Pero ¿qué pasa con las salas pequeñas, ¿no? ¿Qué pasa con las pequeñas las salas de las pequeñas salas de las filmotecas, ¿no? ¿Qué pasa, yo qué sé, con los cineclubs? Y sobre todo, cuando mucha gente que consume cine, de acuerdo, cuando están las comedias estas apoyadas por las grandes cadenas de televisión, va mucha gente joven, también a las de Marvel o a las de Disney, de superhéroes, pero sí que es cierto que hay un consumidor de cine que está en una edad que ahora mismo, de acuerdo a la alerta sanitaria provocada por este virus, está en una situación de riesgo, ¿no? Y ese gran sector, esa gente que está en esa edad, es la que va a tener más problemas para volver a una sala. Yo, la verdad es que no quiero pensar en no volver a entrar a una sala de cine. O sea, ahora mismo Pero lo has pensado. me parecería un horror de pensar que hace un mes y pico fue la última vez que entré al cine. O sea, no quiero pensarlo. Os iba a preguntar que pusierais una fecha cuando creéis que os volveréis a sentar en una sala de cine. O sea, quería hacerte pensar. Mejor que en cuanto abran. Sí, pero... Sí, claro, obviamente. Cuando abran, ¿Creéis que sí, en 2020 vais a sentaros en una sala de cine? Sí, yo creo que sí. Después del verano. José. Yo voy a confiar en la palabra de la científica del grupo. Y bueno, es cierto. Me apoyo en Ángeles. En hechos científicos. Porque aunque lo veamos negro, también tampoco hay que perder un poco la esperanza y hay que pensar que sí, que este año nos volveremos a sentar, ¿no? Pero habrá que ver en qué condiciones. Exactamente. Es que, claro, todo depende es que estamos en un momento de gran incertidumbre a todos los niveles.
Pero claro, sí que es verdad que por un lado también hay un interés en recuperar la actividad económica, pero claro, tenemos que sopesar. Yo creo que estamos muy condicionados, aparte de las políticas que se realicen, de los avances, ¿no? Pues eso, de que los test, o sea, que se hagan muchos test y sobre todo de que veamos, o sea, con esos test veremos quiénes están inmunizados y quiénes no, y luego sobre todo el desarrollo de una vacuna. Que está claro que por mucha vacuna que haya, se va a cambiar mucho por la gestión de esta epidemia. Quiero decir, va a cambiar, digamos, muchos hábitos. También es verdad que yo tengo que decir que en general la gente no es muy higiénica, ¿vale? Pero bueno, se pueden mejorar algunos hábitos. Pero yo creo que tampoco debemos permitir que se pierda nuestra humanidad, ¿no? No podemos estar totalmente plastificados para hacer una vida normal. Quiero decir, es que el otro día, no sé con quién lo hablaba, creo que fue con Pepe, que veía también que podrían incluso peligrar las librerías. Claro, Entonces, es que eso me no parecería sabemos. terrible. Habla tú en... El sector librero. Sí. Sector No, científico, o sea, es que sector también librero. yo no tengo no soy científico, ni creo que, Claro, que pero aunque es lo que fuera, no sabemos nada. Bueno, sí que sabemos, pero muy sí. poco. O sea, me refiero a eso, que nadie sabe nada. O sea, y puede ser, digo yo desde mi ignorancia, que se encuentre una vacuna, esto se pase y pues haya sido un mal sueño que haya durado 3 Pero meses. tendrá consecuencias también de comportamiento. A eso me refiero. Aunque de pase. Sí, no, me refiero, pero creo que también dependerá mucho, pues, o sea, yo no sé si esto va a ser que a lo mejor a partir de ahora cada año hay un virus que muta y contra el que no estamos preparados y tal, eso, pues el caos de la humanidad, o si eso se encuentra una cura a esta enfermedad en concreta y no vuelve a pasar, pues supongo que haremos vida normal otra vez. Pero evidentemente, cuanto más se alargue esta situación, más se nos va a ir quedando en la mente como ese miedo a todo contacto físico, a todo objeto físico, y eso, o sea, es horrible, pero claro, si Es que este estado no va a nos tener aseguran que esto consecuencias se psicológicas termina, de mucha gente. O sea, mucho trastorno obsesivo-compulsivo va a salir de aquí, como mínimo. claro. Obviamente. Sí. Yo lo que espero es que ahora es una situación un poco rara, ¿no? Porque realmente han habido muchas épocas, sobre todo centrándonos un poco en el cine, ¿no? Porque lógicamente han habido muchas épocas donde la humanidad ha estado contra la espada y entre la espada y la pared, sobre todo por el propio comportamiento de la humanidad, ¿eh? Tampoco ahora vamos a echarle la culpa a un elemento externo, ¿no? Pero sí que es cierto que aunque me aterra pensar que no voy a sentarme en una sala de cine o que voy a tardar en sentarme en una sala de cine, lo que sí que es cierto es que esta situación también tiene algo de excitación de estar viendo que va a pasar algo que va a cambiar nuestro modo que va a cambiar el cine, ¿no? O que va a cambiar la exhibición, ¿no? Como hace un siglo estaba el cine mudo y de pronto sale el sonoro y algo se resquebraja, ¿no? Pensando en eso, ¿no? Un poco sin querer pensar en que realmente hay detrás una tragedia y que realmente hay cosas por detrás muy, muy fuertes, ¿no? Que están pasando, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos viviendo un momento convulso donde va a haber una mutación del cine, una mutación del audiovisual, que no sabemos hacia dónde va a ir. Y ser testigo de eso también es un poco... también es... De alguna forma también está bien, ¿no? Porque nos va a permitir estar muy atentos y ver qué pasa, ¿no? Y bueno, no seremos los mismos, el cine seguramente no será el mismo. Eso que... Seguramente, sí. pero yo creo porque ya hace muchos años que estamos yendo otra vez hacia la caverna y en general, pero en el cine en particular, que al final estamos yendo a la linterna mágica y otra vez a ver el cine en casa, ya que nos cuenten las historias en casa, que ese cine, esa época dorada de los años 50 y 60, que se extendió en ese cine B que nos ha convocado esta tarde aquí, que llenaba las salas y era un espectáculo colectivo, se está perdiendo, que vamos a volver a las narraciones y a la ficción consumida en casa, doméstica. Pues eso, yo creo que
es un retroceso, pero a veces seguramente sea un avance, ¿no? Es un poco todo confuso, ¿no? Pero bueno, estaremos atentos. ¿Un avance en qué sentido? Sí, o todavía no. Un avance en el sentido de que vas a poder ver cine o vas a poder ver cosas. Por ejemplo, ahora estamos consumiendo, o yo por lo menos, que es lo que más me interesa, películas que están sacando las filmotecas de una manera que antes se exhibía nada más en las salas de las filmotecas, por ejemplo. Pues bueno, eso puede ser un avance. Sí, en cierta manera está haciendo una oportunidad también esta crisis dentro de lo terrible que es, está suponiendo, por ejemplo, por el caso que mencionas, una oportunidad, tanto a ese nivel como... Claro, a eso me refiero, que de alguna manera también vamos a tener que pensar en esas oportunidades que te brindan, ¿no? En esa especie de retroceso, verlo también como un avance, ¿no? Y que a mí lo que me interesa de eso, por ejemplo, es que alguien que le llega esa proyección de esa película, pues piense que de pronto pues en su casa tiene 3 latas que le dejó su abuelo hace 40 años y que las va a poder mandar a un centro de conservación y que se van a poder restaurar y se van a poder ver, ¿no? Aunque tenga que ser visto a través de internet, ¿no? No sé, en fin, van a cambiar muchas cosas. Vamos a terminar con algún mensaje así positivo, ¿no? No, yo quería decir... positivo lo que ha dicho José, la verdad. No, sí, pero... No hablo de José, sino de toda esta última reflexión, da un poco de pena. No. Pero sí que quería decir, aunque se ha acabado el tiempo, porque me interesa mucho vuestra opinión, algo muy rápido simplemente. ¿Qué tipo de cine creéis que vamos a ver? ¿Cuál va a ser el cine del futuro? Me refiero más al cine español. ¿Creéis que va a ser, como ha dicho, un trastorno obsesivo compulsivo, nos va a llevar a un pesimismo, películas muy, muy oscuras, muy pesimistas, o al revés? Vamos a abrir películas más festivas, más de género, incluso un retorno de este cine de género de evasión del que hemos estado hablando este tiempo, porque lo necesitamos. O como no va a haber películas, no va a haber ningún tipo de género. Bueno, esa última opción quizás es la más viable, por desgracia. Claro, es que ahora mismo en los rodajes va a surgir un género que es cada actor en su casa y luego más digital, quizá, ¿no? Van a surgir obras más de postproducción, no de rodaje como lo entendemos más tradicionalmente, quizá. Exacto. Sí. Puede ser. Pero en cualquier caso... Pero claro, estoy hablando de la forma, no de la temática. Sí, Pepe. Sea con más o menos dinero, que la temática sea positiva, ¿no? Como los viajes de Sullivan de Preston Sturges habla de eso precisamente en plena crisis del 29, pues como esa doble opción de hacer películas que reflejen todas esas tragedias diarias o hacer películas con las que la gente se olvide de esas tragedias. Entonces, pues supongo que está bien que haya de las dos, pero yo espero que tire más hacia lo positivo. Bueno, pues eso, mandamos un mensaje positivo. Podemos decir que España ha vivido recientemente una guerra civil, vivió una dictadura, la transición, que no fue precisamente pacífica, y ha sobrevivido y ha seguido yendo al cine, hemos seguido haciendo, pues eso, amándonos, odiándonos o lo que fuera, pero hemos seguido teniendo una vida. Es verdad que esto es muy diferente, pero al final el ser humano simplemente se adapta a lo que tiene, y yo creo que seguiremos con una vida muy diferente en unos aspectos, pero también parecida un poco. Al final el ser humano lo que quiere es eso, ver cine, ser feliz y ya está. Pero en un contexto distinto solamente. Que vean Sesión Salvaje y que les sirva para ver Una vela para el diablo, Pánico en el Transiberiano... Y ahora que no habrá películas, pueden empezar a recuperar todas esas. ¿Puedo terminar con una pregunta para todos? Sí. Que si podéis elegir una película se nombre o no en Sesión Salvaje, pero si tuvierais que elegir para pasar estos días o porque simplemente le tenéis especial aprecio, alguna de estas películas de este cine del que se habla en Sesión Salvaje. Yo empiezo. Empieza Raúl. Pánico en el Transiberiano, de Eugenio Martín, obviamente. Es muy obvio y muy fácil, pero sigue siendo tan maravillosa que se podría ver 10.000 veces. O Horror Express, que es su título americano, o inglés, digamos, que muchos lo conocen así. Pues buena opción. ¿Y vosotros? Pues yo, la verdad es que no sé si quedarme, como hemos hablado mucho de ella hoy, con Una vela para el diablo. Solo la he visto una vez en realidad, pero me
no sé, me impactó tanto y me parece, al menos en el recuerdo, tan perfecta y tan definitoria de esto que estamos hablando. Y siendo una película, sobre todo, de una gran calidad, que no es solo una película divertida, pero ya está, vamos. Creo que es una película muy bien hecha. Y, venga, sí, elijo Una vela para el diablo de Eugenio Martín. ¿Y José y Ángeles? Uf, Pues difícil, pero yo creo que me quedo con Supersonic Man, que es esta imitación, ¿no? de Superman, que es súper divertida y muy interesante. Y yo, por ejemplo, creo que me voy a quedar en 1, 2, 3, El escondite inglés, que la tengo pendiente de ver y este documental me ha recordado que la tengo que ver. Bueno, entonces todos cogeríamos Arrebato, pero bueno, que juega en otra liga. Pero José, ¿qué te tocaría? Yo, pues no sé si quedarme con... La verdad es que Los Vingueros estaría bien, quedarse con Los Vingueros pero yo voy a hacer un poco de... Voy a romper una lanza, voy a seguir rompiendo lanza a favor de Jesús Franco. Y ya que vimos Vaya Luna de Miel y que se ha podido ver en esta cuarentena también, gracias a la Filmoteca, sería una buena película para quedarse, sobre todo por reivindicar la figura también del actor Antonio Mayans, porque las intervenciones que tiene la película de Sesión Salvaje son muy certeras. Luego hay una cosa de sus intervenciones que me intriga mucho, porque aparece con un Goya detrás, que no sabemos de quién es ese Goya, y luego es que un hombre que empezó trabajando con Nicolas Rey tiene que tener una extensa vida profesional. Y bueno, como esta película de Vaya Luna de Miel no se ha podido ver, pues bueno, volvemos a reivindicarla, ya que la hemos reivindicado varias veces también desde Vivir Rodando, y sobre todo por reivindicar una vez más que este cine de Jesús Franco se pueda recuperar, se pueda editar, se pueda ver, igual que el de Eugenio Martín, que la intervención de Esperanza Roy en el documental recuerde, si es que vuelven a hacerse los premios Goya alguna vez, que le den un Goya de honor. Que le den un Goya de honor. Pues sí, apoyo la reivindicación. Nada, ponlo en Twitter y te retuiteamos. Yo no puedo hacer eso, pero te apoyo moralmente. Gracias. Sí, no, además es que a Javier Aguirre nunca se lo dieron, ¿no? A su marido. No, le dieron una medalla de oro hace poco. Bueno, aquí nos vamos. Recordar Sesión Salvaje, un documental de Paco Limón y Julio César Sánchez, donde podéis encontrar declaraciones de los añorados Jorge Grau y Javier Aguirre, la gran Esperanza Roy, Eugenio Martín, Mariano Ozores, Emilio Linder o Antonio Mayans. Pues esperemos vernos pronto, sea confinados o no. Me encantaría volver a hablar con vosotros de cine y de otras muchas cosas. Así que cuidaos mucho y nos vemos a la próxima. Chao. Hasta la próxima.